Lucas capítulo 1 del verso 8 al 12. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. De pronto, un ángel hace su aparición en la rutinaria actividad de un sacerdote. El ángel Gabriel, cuya autoridad, como la de todos los ángeles, proviene de Dios. La palabra ángel proviene del griego ángelos y es mencionada en el Nuevo Testamento 165 veces. En el Antiguo Testamento es usada la palabra malak, que aparece 108 veces. En ambos casos, la correcta traducción a nuestro idioma es mensajero. La Biblia nos declara que son seres creados por Dios. En Colosenses capítulo 1, verso 16 dice: porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. En este pasaje bíblico nos da una clasificación e identificación de personalidades individuales de importancia entre los ángeles. Vemos primero a los tronos, que son autoridades a nivel de realeza que se sientan en ellos, los dominios, los que ejercen dominio sobre regiones, principados, los que congobiernan con los reyes, autoridades, los funcionarios con autoridad ejecutiva, potestades, los que tienen facultades responsables. Los ángeles no están limitados por condiciones físicas, aparecen y se trasladan por el espacio, están sujetos a la voluntad de Dios y muchas veces adoptan la forma humana para comunicar su mensaje. Los ángeles son seres creados, son espíritus inmortales, numerosos y no tienen sexo, según la declaración de Jesucristo en Mateo capítulo 22, verso 30. Los ángeles son obedientes totalmente a las órdenes de Dios, según el Salmo 103, verso 20 y 21, y Primera de Pedro capítulo 3, verso 22. También son reverentes. Su actividad más importante es servir a Dios, según Nehemías capítulo 9, verso 6, Filipenses capítulo 2, verso 10 y Hebreos capítulo 1, verso 6. Son sabios, humildes y poderosos. Un solo ángel destruyó la ciudad de Sodoma. La Biblia declara que los ángeles son siervos de Dios, según Jueces capítulo 2, verso 1. Mensajeros de Dios, según Génesis capítulo 18, verso 10. Y ejecutores de Dios, según Isaías capítulo 37, verso 36. En el ministerio del Señor Jesucristo, los ángeles desarrollaron muchas tareas importantes. 1. Anunciaron su nacimiento, según Lucas capítulo 1, verso 35. 2. Anunciaron con un cántico la llegada de Jesucristo a los pastores, según Lucas capítulo 2, del verso 8 al 15. 3. Indicaron el peligro para Jesucristo a José, según Mateo capítulo 2, verso 13. 4. Sirvieron a Jesucristo después de las 3 tentaciones, según Mateo capítulo 4, verso 11. 5. Un ángel lo ayudó en los momentos más difíciles en el huerto, según Lucas capítulo 22, verso 43. 6. Anunciaron la resurrección, según Lucas capítulo 24, del 1 al 5. 7. Estuvieron en la ascensión para dar instrucciones a los discípulos
en Hechos capítulo 1 del verso 10 al 11. También existen otros tipos de ángeles con funciones especiales destacadas, llamados querubines y serafines. Los primeros guardaron el Edén y los últimos son mencionados en Isaías capítulo 6 como adoradores en función permanente delante de Dios. En 1 de Timoteo capítulo 5 verso 21 se nos habla de ángeles escogidos, los cuales tienen funciones específicas. La Biblia nos habla de 2 ángeles mencionados por su nombre, los cuales cumplen con tareas especiales a través de toda la historia bíblica. Hablamos de Miguel y Gabriel. El ángel Miguel es mencionado en Daniel capítulo 10 verso 13, que dice: «Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme». También en Daniel capítulo 12 verso 1, que dice: «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo». También en Judas versículo 9 nos dice que el arcángel Miguel contendía contra el diablo por el cuerpo de Moisés. En Apocalipsis capítulo 12 verso 7 dice que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Evidentemente, la función principal de Miguel es la lucha a favor del pueblo de Dios, desde Israel en el pasado hasta los hijos de Dios en nuestro futuro. Gabriel significa hombre poderoso de Dios. Es mencionado en la Biblia en Daniel capítulo 8 verso 16, que dice: «Gabriel, dile a este lo que significa la visión». Y en Daniel capítulo 9 verso 21 y 22, que dice: «Gabriel, a quien yo había visto en la visión anterior, vino en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente declaración: Daniel, he venido para que entiendas todo con claridad». Gabriel es uno de los 2 ángeles en la Biblia que son nombrados. El otro es Miguel, el ángel guerrero. Gabriel, como ya lo había hecho antes y lo haría posteriormente con María, tiene la gran tarea de dar la palabra de esperanza y de buenas noticias, ya que en Lucas capítulo 1 verso 19 se identifica a sí mismo como mensajero de buenas noticias. Gabriel, el ángel del Señor que se dedica a explicar o revelar o aclarar las visiones que Dios muestra al hombre, se le presentó a Zacarías en el momento preciso, el de más importancia en su función como sacerdote, cuando debía quemar el incienso. El destinatario de su mensaje era alguien que podía entenderlo porque conocía sobradamente la enseñanza de que Elías o alguien de similares características precedería al Mesías tan esperado en su venida. La sorpresa y lógico temor que tuvo Zacarías podía ser soportado porque, además de conocer las Escrituras y el espíritu de estas, tenía como sacerdote la experiencia de tratar con lo sobrenatural y sagrado. Después de 400 años de silencio, de vicisitudes muy especiales, de luchas, derrotas y victorias, donde no había habido ningún tipo de revelación, cuando el cansancio espiritual agobiaba a las personas que esperaban a Dios, cuando el pueblo estaba dividido en sectas, dominado después de luchas por su independencia por un imperio completamente ajeno, una luz se hizo presente. Lo milagroso, la revelación de Dios, característica del pueblo de Dios, volvió a iluminar en la tierra. Inesperadamente, lo milagroso se presentó a un sacerdote que esperaba la revelación de Dios. También, juntamente con su esposa, esperaban un hijo que a pesar de los años no venía. Cuando la esperanza se había debilitado, cuando quedaban pocas ilusiones, aparece Dios. Parece una constante que cuando los hombres flaquean, cuando están en su punto más débil, cuando no hay ánimo, por lo general es cuando comienza el tiempo de Dios. Es una forma del estilo de Dios en su trato con el hombre, tan acostumbrado a valerse por sí mismo, a tomar la iniciativa. Tal vez nos ahorraríamos muchas ansiosas esperanzas si esperáramos más confiadamente, como niños, en nuestro Creador y Redentor. Dios te bendiga.